Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña hoy, 25 de abril. Los saluda Karina Yapor. Vamos con los titulares de hoy. La Corte Suprema de los Estados Unidos discute si el presidente Donald Trump debería obtener inmunidad absoluta. Un analista nos dice en minutos cómo esto podría impactar el proceso judicial por lo ocurrido en el Capitolio. Y fue arrestado un grupo de manifestantes que trataron de crear caos en la Universidad de Texas durante una protesta pro-Palestina. Además, hay indignación en México por un ritual llevado a cabo en el Senado de ese país donde fue sacrificado un animal. Así comenzamos esta emisión. Qué bueno que está con nosotros. Comenzamos con esta información y es que Donald Trump continúa siendo el centro de varios procesos legales. Hoy la Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos sobre si el expresidente podría tener inmunidad presidencial en relación a decisiones tomadas mientras era presidente de los Estados Unidos. Nos vamos hasta Washington, D.C. con nuestra compañera Vanessa Vallejo, quien nos tiene más detalles sobre este proceso. Adelante, Vanessa. Hoy acá en Washington, D.C., la Corte Suprema de Justicia escuchó los argumentos en el caso de inmunidad presidencial del expresidente Donald Trump. El abogado del expresidente hizo sus argumentos alrededor de que un presidente necesita la inmunidad presidencial para llevar a cabo su trabajo, porque de lo contrario no tendría las garantías para poder actuar libremente y hacer su trabajo como se debe. De hecho, mencionó varios ejemplos en los que exmandatarios de este país podrían haber sido acusados por sus acciones en su periodo como presidentes, pero que no fueron acusados precisamente porque gozan de esa inmunidad presidencial. Durante 3 horas, los jueces de la Corte Suprema interrogaron a las dos partes, en muchos casos yendo a situaciones específicas o situaciones hipotéticas para intentar determinar en qué casos se aplica la inmunidad presidencial y en qué casos podría no aplicar la inmunidad presidencial. Y esto es muy importante porque si bien en algunas ocasiones los jueces parecían escépticos a que Trump pudiera tener una inmunidad absoluta, también es cierto que no parecía que los jueces estuvieran muy a favor de arrebatar por completo esa inmunidad presidencial al expresidente Donald Trump, que es un poco la decisión que recordemos que se dio en un tribunal distrital en diciembre. Y hacia esa vía podría ir la decisión final de la Corte Suprema. Es decir, puede que no veamos una Corte Suprema diciendo que Donald Trump tiene una inmunidad absoluta, sino más bien hablando de los casos en los que esa inmunidad no aplica, o incluso estableciendo simplemente los parámetros para establecer esos casos y que este caso incluso pudiera volver a un tribunal inferior. Sin duda un caso muy importante en materia política porque podría dar fin a la acusación del fiscal especial Smith en contra de Donald Trump por supuestamente haber intentado revertir los resultados electorales del 2020, pero también muy importante en materia legal porque puede sentar un precedente sobre qué es la inmunidad presidencial y en qué casos aplica y en cuáles no. Seguiremos informando desde Washington, D.C. de este caso tan importante en la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Vanessa, por este reporte y precisamente para analizar lo que está en juego durante este proceso que revisa la Corte Suprema, está con nosotros el abogado constitucionalista y analista político Gualberto García Jones desde Washington, D.C. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, quisiera para simplificar un poco a nuestra audiencia y para que lo entiendan mejor, si nos podría simplificar qué es exactamente lo que la Corte Suprema tiene que decidir y qué elementos tiene que evaluar. Muy bien, pues estamos hablando básicamente de la capacidad de un presidente cuando está actuando como tal de tener cierta inmunidad en sus actos. Entonces es una de las cosas principales que permite que haya una separación de poderes, una independencia del Ejecutivo de las otras ramas del gobierno. Entonces la cuestión que se debatió hoy día es una cuestión fundamental sobre si hasta qué punto existe esa inmunidad. Los abogados del presidente
están argumentando que esa inmunidad es absoluta y la verdad es que los jueces de la Corte Suprema se mantuvieron bastante escépticos sobre ese punto de vista. Como bien dijo Vanessa, sí se reconoce ampliamente en el precedente constitucional que los presidentes tienen una inmunidad bastante amplia, pero aquí estamos hablando sobre, digamos, los márgenes de esa inmunidad, hasta qué punto se puede llevar. Exacto. Ahora, ¿qué tan viable desde su punto de vista es que se vaya a fallar de una manera favorable? Usted lo acaba de mencionar, los jueces se mostraron escépticos el día de hoy ante los argumentos y hablando de los límites que tiene esa inmunidad presidencial. ¿Cree que en específico del caso que estamos hablando del expresidente se ha sobrepasado, en su opinión, se ha sobrepasado esos márgenes de inmunidad presidencial o cree usted que realmente hay una gran posibilidad de que sí se le otorgue la razón al expresidente en este caso? Yo creo que el presidente lo más probable es que gane una victoria parcial en este caso porque la Corte Suprema no creo que falle a favor de una inmunidad sin límite absoluta, pero lo que sí van a hacer es que definitivamente van a fallar a favor, yo creo, del presidente en cómo se está aplicando la inmunidad en este caso en específico. ¿Por qué? Porque los que unos llaman un golpe de Estado, otros están llamando pues, que el presidente estaba velando por la integridad de la elección, lo cual está dentro de sus poderes. Entonces yo creo que esto va a tener que regresar a las Cortes inferiores y cuando lo haga, básicamente eso le va a dar el tiempo necesario al presidente Trump a poder hacer su campaña, que al final yo creo que es en el fondo la preocupación principal del presidente. Y también desde un punto de vista un poco más cínico es en realmente la estrategia de los demócratas con todos estos casos, que es entorpecer la campaña de Trump hacia su segundo mandato. Precisamente esa era mi siguiente pregunta para usted, porque nunca antes se había visto tantos procesos legales en contra de un expresidente o de un candidato presidencial en los Estados Unidos. Mi pregunta es si realmente tienen mérito estos procesos legales o cree usted que se trata realmente de la persecución de un oponente político como lo hemos visto en otros países. Yo creo que definitivamente es una persecución política. Se hizo, como todos recordamos, una serie de juicios políticos en el Congreso que no dieron fruto para los demócratas y yo creo que simplemente están llevando lo que no pudieron llevar a cabo en el Congreso, lo están llevando a los juzgados. Es algo sumamente peligroso para el Estado de Derecho en este país y yo creo que al final lo único que van a hacer es digamos, hacerle un favor a Trump porque la gente en general en este país yo creo que entiende que esto es puramente un juicio político. Abogado, finalmente me gustaría preguntarle lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto tiempo podrían tardar los magistrados en tomar una decisión respecto a este caso? Yo creo que en este caso, como en otros casos relacionados con Trump, están apresurando todos los tiempos. La Corte Suprema se podría tomar el tiempo que quisiera, definitivamente hasta después de la elección, pero yo creo que tienen conciencia de que esto es un caso especial y que van a fallar en cuestión de, yo pienso en cuestión de semanas. La cuestión es cuando las Cortes inferiores tomen el caso, cuánto tiempo va a tardar eso. Y ahí es donde yo creo que sobrepasamos el límite de noviembre y más allá. Abogado Gualberto García Jones, queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Un gusto, muchas gracias. Gracias, de verdad. Y mire, por otra parte, un juez federal de Nueva York rechazó la apelación del expresidente Donald Trump al pago de más de $83 millones a la escritora E. Jean Carroll. Un jurado decidió en enero que Trump debía pagar a Carroll $18.3 millones en compensación de daños y $65 millones en daños punitivos, lo que da un total de $83.3 millones. Esto tras negar las acusaciones de que la había abusado sexualmente en 1990 y luego que se le negara un nuevo juicio. La defensa de Trump solicitó un nuevo juicio argumentando que la Corte limitó el testimonio de Trump y que las declaraciones que él hizo fueron para defender su reputación y la de su familia.
Y por otra parte, hoy se realizó el 7º día del juicio a Donald Trump. Se presentaron nuevos testimonios sobre los presuntos pagos irregulares por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. El exeditor del National Enquirer, David Pecker, testificaría nuevamente sobre un supuesto plan de atrapar y matar, historias negativas sobre Trump e inventar calumnias sobre sus oponentes en 2016. El juez Juan Merchan debía decidir, además, si Trump ha violado una orden de silencio en el caso con sus publicaciones en las redes sociales sobre testigos. Y mire, por otra parte, un jurado indagatorio en Arizona acusó formalmente a Rudy Giuliani, exabogado personal de Donald Trump, y Mark Meadows, exjefe de gabinete del expresidente, además de otras 16 personas, de interferencia electoral relacionado a las elecciones de 2020. La parte acusadora señala que 11 personas identificadas y otras 7 que todavía no fueron notificadas intentaron retener a Trump en el poder a pesar de que fue derrotado en Arizona por 10,000 votos. Escuchemos a la fiscal general del estado. These defendants deceived the citizens of Arizona by falsely claiming that those votes were contingent only on a legal challenge that would change the outcome of the election. Dentro de los nombres revelados se encuentran 11 republicanos de Arizona, entre los que se destacan la expresidenta estatal del Partido Republicano, Kelly Ward, y los senadores estatales Jacob Hoffman, Anthony Kern, y bueno, todos ellos acusados de delitos graves relacionados con la trama de electores falsos. Y la Corte Suprema le ordenó al Departamento de Justicia revisar un polémico caso por el 6 de enero en el que un hombre recibió condenas excesivas por parte de los tribunales inferiores. Se trata del caso de Russell Alford, declarado culpable de 4 delitos por tribunales inferiores. De acuerdo con sus abogados, al menos 2 de los cargos presentados fueron equivocados. Los cargos no deberían haberse presentado porque las leyes en las que se basan prohíben la conducta desordenada y perturbadora en un edificio del Capitolio y en un edificio de acceso restringido, pero el señor Alford se limitó a entrar en el Capitolio y permanecer en silencio en una pared antes de abandonar el lugar. Así lo señaló el abogado de este hombre. Y mire, pese a que los procesos judiciales en su contra le han impedido al expresidente Trump concentrarse en su campaña de reelección, decenas de trabajadores sindicalizados en Nueva York ovacionaron al exmandatario a gritos de USA. Veamos. Trump se detuvo en una zona de construcción en las calles de la Gran Manzana, en donde, como lo vio, lo rodearon decenas de personas para ovacionarlo y saludarlo. Y en otras cosas, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló este jueves la condena al exproductor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales, cuyo caso provocó el movimiento Me Too, y ordenó un nuevo juicio. En una decisión por 4 votos a 3, los magistrados citan errores en la realización del juicio, como la inclusión del testimonio de una mujer que no era parte de las acusaciones contra el otrora poderoso productor de cine de Hollywood. Weinstein, de 72 años, fue declarado culpable de violación y acoso sexual por un jurado en Nueva York y condenado a 23 años en una prisión en la localidad de Rome, en el estado de Nueva York. Otro tribunal de California le impuso en 2022 una condena a 16 años por violar a una mujer en un hotel de Los Ángeles. Y vamos a otros temas, y es que el voto de 3 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Arizona le permitió a los demócratas aprobar una propuesta de ley para derogar la ley del aborto de 1864 que el Tribunal Supremo Estatal ratificó hace unas semanas. La norma pasa ahora al Senado, en donde los conservadores cuentan con una estrecha mayoría, pero que dio luz verde hace unos días a una moción similar, gracias al voto de 2 senadores del GOP estatal. La Cámara ya había rechazado hasta 3 proyectos de ley en este momento para derogar la ley, pero la creciente presión, incluso desde dentro del propio partido, por ejemplo, del expresidente Donald Trump, llevó a los legisladores Matt Gaetz, Tim Dunn y Justin Wilmeth a sumar su voto a los 29 demócratas para sacar adelante esta iniciativa. Y en una escena similar a la de la Universidad de Columbia, estudiantes protagonizaron una protesta antisemita en el campus de la Universidad de Texas en Austin. Sin embargo, las autoridades de Texas actuaron contundentemente para desmantelar la protesta anti-Israel.
Y en relación a estos hechos, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, respondió en su red social de X y expresó que el antisemitismo no será tolerado en Texas. Los estudiantes que se unan a protestas antisemitas y llenas de odio en cualquier colegio o universidad pública de Texas deberán ser expulsados, expresó el mandatario. En contraste, congresistas de la izquierda radical como Alexandria Ocasio-Cortez y Jamal Bowman han criticado la actuación de la policía en Nueva York, quienes detuvieron a más de 100 manifestantes que protestaban contra Israel cerca de la casa del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Y es que a pesar de las marchas con bengalas hacia los cuarteles generales de la policía de la Gran Manzana el pasado lunes, Cortez y Bowman argumentan que se está poniendo en peligro la vida de los participantes en estas manifestaciones que ellos consideran pacíficas por culpa de lo que ellos llaman un atroz fracaso de liderazgo. Sin embargo, de los estudiantes o profesores judíos que corren riesgos y han sido acosados, no mencionaron nada. Mire, por otra parte, Mike Johnson visitó la Universidad de Columbia, en donde habló con estudiantes sobre el antisemitismo en el campus e incluso se comprometió a exigirle al presidente Biden que tome medidas para atacar el problema. Escuchemos parte de lo que dijo. I am here today joining my colleagues and calling on President Shafiq to resign if she cannot immediately bring order to this chaos. As Speaker of the House, I am committing today that the Congress will not be silent as Jewish students are expected to run for their lives and stay home from their classes hiding in fear. El presidente de la Cámara de Representantes se sumó además a la idea de Josh Hawley y Tom Cotton de enviar a la Guardia Nacional para proteger al alumnado judío. Johnson pasó por Columbia el miércoles, donde primero se reunió con las autoridades, entre ellas la presidenta Minouche Shafik, para luego conversar con los propios estudiantes sobre los eventos antisemitas en el campus. En temas de la crisis migratoria, la mitad de los estadounidenses, incluyendo el 42% de los demócratas, dijeron que apoyarían las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Esto según una encuesta publicada hoy por el medio Axios. La encuesta Harris realizada para este portal también mostró que el 30% de los demócratas y el 46% de los republicanos dicen que pondrían fin al derecho de ciudadanía por nacimiento garantizado en la 14ª enmienda de la Constitución. Según la encuesta, la administración Biden es la mayor responsable de la crisis, superando a cualquier otro factor político o estructural. Casi 2/3 dicen que la inmigración ilegal es una crisis real y no una narrativa mediática impulsada políticamente. Nos vamos ahora a México, en donde hay indignación por un video que se ha hecho viral en las redes sociales, en donde un senador mexicano de Morena es visto sacrificando a una gallina como parte de un ritual. Pasamos con mi compañera Rosy Martel, quien nos tiene más de esta polémica. Rosy. Se trata del senador Adolfo Gómez Hernández, Karina, quien quiso justificarse mencionando que se trataba de un ritual en honor a Tlaloc, el dios de la lluvia, realizando un sacrificio animal en un recinto donde tal vez no podrá ser sancionado. El sacrificio se llevó a cabo en las inmediaciones del Senado de México y el político lo defendió como un ritual de usos y costumbres que a su parecer se deben conservar. Claro que sí importa, y importa mucho, porque incluso en el artículo 2 constitucional manifiesta nuestro libre derecho de que se tiene que respetar las prácticas de los pueblos originarios. Nosotros lo respaldamos en el artículo 2 constitucional. Para el pastor Benjamín Paredes es muy importante tener cuidado cuando se presentan este tipo de situaciones, que a simple vista podrían percibirse como un espectáculo de connotación espiritual y que intentemos ver más allá de la sustancia. Cuando vemos a un funcionario público, a un político que esté empleando este tipo de tácticas o de estrategias para conectar con la gente, que bien reconociendo todo latino vemos en nuestro contexto una espiritualidad, ya sea por diversas religiones o nuestra crianza, pero como cristianos nosotros vemos todo desde un lente bíblico y nuestro análisis, nuestra evaluación tiene que ser cuáles son los valores morales de este funcionario, cuáles son sus perspectivas políticas y ver más allá de la apariencia. El senador es integrante de las comisiones de Agricultura, Ganadería, Salud, Asuntos Fronterizos y Migratorios, y aunque no fue apoyado por todos los que conforman su partido político, no teme a las sanciones que pudiesen presentarse.
Sí, claro que conozco las leyes. ¿Cómo no voy a conocer las leyes si estoy aquí donde se hacen las leyes y soy uno de los que hace las leyes? Para el abogado José Luis Carranza, en México se castiga la crueldad y maltrato animal en 31 entidades del país. Este caso es un caso que nos avergüenza como mexicanos, nos avergüenza tener senadores de este tipo y por lo tanto se va a presentar la denuncia para que este senador sea sancionado en su momento. Sacrificar a un animal en México es considerado un delito y las multas podrían llegar hasta los $8,000. El senador no podrá ser sancionado por maltrato animal por el sitio donde realizó el sacrificio, Karina, pero se levantarán otros cargos, denominado el de coalición indebida de servidores públicos. Regreso contigo. La verdad que lo veo y no lo creo y entiendo por qué se ha causado tanta polémica alrededor de ello. Por supuesto, estaremos al pendiente de lo que siga a estos hechos. Gracias por este reporte, Rosy. Oiga, hacemos una breve pausa comercial, quédese con nosotros. Mire, el director ejecutivo de TikTok advierte que peleará contra la nueva ley firmada por Biden que prohibiría la plataforma en los Estados Unidos. Los detalles al regreso, además. El gobierno de España se tambalea. El presidente Pedro Sánchez anuncia que está considerando su renuncia luego de que su esposa se viera salpicada en un escándalo de tráfico de influencias y corrupción. ¿Pero qué otros escándalos están detrás del gobierno español? El diputado del Parlamento Europeo por Vox, Jorge Buxadé, nos cuenta los detalles. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos, o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov/corazón saludable. Mire, el Departamento de Transporte, DOT por sus siglas en inglés, emitió nuevas reglas que obligarían a las aerolíneas a proporcionar reembolsos automáticos en efectivo por vuelos cancelados y retrasos considerables. Anteriormente, las aerolíneas tenían la discreción de decidir cuánto tiempo debía durar un retraso antes de activar los reembolsos. Sin embargo, según el comunicado del DOT, ahora se define un retraso significativo como un retraso de al menos 3 horas para vuelos nacionales y 6 horas para vuelos internacionales, eliminando así la ambigüedad y asegurando una compensación para los pasajeros afectados. El DOT enfatiza que las aerolíneas y los agentes de boletos deben proporcionar reembolsos completos del precio de compra del boleto, descontando solo el valor de la parte del transporte ya utilizado. Además, los reembolsos deben incluir todos los impuestos y tarifas de impuestos por el gobierno y las tarifas impuestas por las aerolíneas. Y el director ejecutivo de TikTok, Xu Zhishu, afirmó que peleará ante la justicia en contra de la ley promulgada este miércoles por el presidente estadounidense Joe Biden. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. TikTok dará la batalla en Estados Unidos. El director ejecutivo de la red social, Xu Zhishu, afirmó que una ley promulgada este miércoles por el presidente estadounidense Joe Biden constituye una prohibición de TikTok en el país y sostuvo que la empresa recurrirá a la justicia. Make no mistake, this is a ban on TikTok
and a ban on you and your voice. Politicians may say otherwise, but don't get confused. Many who sponsored the bill admit a TikTok ban is the ultimate goal. It's obviously a disappointing moment, but it does not need to be a defining one. El Senado de Estados Unidos adoptó el martes un proyecto de ley que obliga a la empresa matriz de ByteDance, gigante chino del entretenimiento, a vender TikTok en 12 meses. De lo contrario, la plataforma será excluida de las tiendas de aplicaciones de los teléfonos inteligentes en todo el territorio estadounidense. La iniciativa, que había sido aprobada antes en la Cámara de Representantes, fue promulgada como ley este miércoles por el presidente Biden. TikTok cuenta con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Muchos dirigentes políticos estadounidenses consideran que esta aplicación permite al gobierno de Pekín recopilar datos privados para espiar y manipular a sus usuarios. Y mire, el crecimiento de la economía estadounidense fue más débil de lo previsto en el primer trimestre, hasta una tasa anualizada del 1.6% frente al 3.4% del cuarto trimestre de 2023. Esto según la primera estimación del Departamento de Comercio difundida el día de hoy. Los analistas esperaban un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.2% entre enero y marzo, según el consenso de The Market Watch. Estados Unidos publica su crecimiento a una tasa anualizada que compara el Producto Interno Bruto con el del trimestre anterior y luego lo proyecta la variación para todo el año al ritmo de esos 3 meses. En la comparación con el último trimestre de 2023, la economía se expandió apenas 0.4% en el primer cuarto del año. Y mire, por otra parte, las tasas hipotecarias a 30 años se dispararon al 7.39% en abril, subiendo una media de un 0.01% y registrando su máximo de 2024, así lo informó la plataforma Mortgage News Daily. Por otro lado, los costos de las hipotecas de tasa fija a 15 años tuvieron una subida similar a las de 30 años, posicionándose en el 6.83%. Este incremento causó la caída en la demanda de hipotecas de un 2.7% la semana pasada, según lo indicó la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Por ende, también se desplomaron las ventas de nuevas viviendas y de segunda mano, cuyas transacciones se desplomaron un 4.3% en marzo respecto a los datos de febrero. Vamos a otros temas, y es que mire, la Asociación Estadounidense del Pulmón, ALA por sus siglas en inglés, aseguró que cerca del 40% de la población estadounidense, aproximadamente unos 131 millones de personas, viven en zonas con niveles insalubres de contaminación del aire. El dato lo reveló al publicar el informe Estado del Aire correspondiente al periodo analizado entre 2020 y 2022, un documento que la institución médica analiza cada año con datos de calidad del aire de los 3 años anteriores, centrándose específicamente en la exposición al ozono, las exposiciones a corto plazo y durante todo el año a la contaminación por partículas. Un portavoz del Pentágono reveló que Estados Unidos le proporcionó en secreto a Ucrania un nuevo sistema de misiles a largo alcance, a pesar de las reticencias de algunos en la Casa Blanca que temían que su entrega pudiera intensificar el conflicto con Rusia. De acuerdo con la información proporcionada por el teniente coronel Garon Garn, los misiles fueron incluidos en secreto con el paquete de ayuda de $300 millones anunciado el 12 de marzo y finalmente entregados a Ucrania a principios de este mes. No se anunció que proporcionarían a Ucrania esta nueva capacidad en ese momento para mantener la seguridad operativa de Ucrania a petición suya, así lo afirmaron. Y mire, tras la aprobación por parte del Senado del envío de ayuda al exterior, incluyendo material militar a Taiwán, además de a Ucrania y a Israel, China atacó a Estados Unidos por violar gravemente los pactos bilaterales entre Washington, D.C. y Pekín y por enviar una señal equivocada a las fuerzas separatistas independentistas del país insular. Xu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, señaló que la información que gobierna Taiwán, el Partido Demócrata Progresista, está cediendo para convertirse en un peón para que fuerzas extranjeras utilicen a Taiwán para contener a China, llevando a Taiwán a una situación peligrosa. La ayuda otorgada por Estados Unidos a Taiwán está cuantificada en $8,000 millones. Y mire, Ali Reza Asghari,
ex viceministro de Defensa iraní y excomandante de las Guardias Revolucionarias que ayudó a construir el poder de la organización terrorista Hezbollah en el Líbano y del que se perdió el rastro en 2007, desertó a Occidente y vive bajo una identidad falsa en los Estados Unidos, esto según un informe de Irán Internacional. El reporte se basó en las declaraciones de 3 funcionarios de inteligencia estadounidenses, una alta fuente diplomática europea, un excomandante de las Guardias Revolucionarias, un pariente de la esposa de Azagari y 3 personas que formaban parte del entorno del ex militar iraní. De acuerdo con el informe de Irán International, Azagari ahora vive en los Estados Unidos con una identidad diferente como parte del programa de protección de testigos de la CIA. Y mire, hay una sacudida política en España tras el presunto tráfico de influencias de la primera dama, por lo que el presidente Pedro Sánchez estaría pensando en dimitir al cargo el día lunes. Vamos hasta Madrid con nuestra compañera Verónica Silveri, que nos tiene más detalles sobre esto. Verónica. Un gusto saludarlos, Karina, y así es, el gobierno de España se tambalea. El presidente Pedro Sánchez anunció en una carta abierta a la ciudadanía compartida en su cuenta de X que está considerando su renuncia luego de que su esposa Begoña Gómez se viera salpicada en un escándalo de tráfico de influencias y corrupción. Acusó a la oposición y a los medios de comunicación de acosarlo a él y a su familia y decidió tomarse unos días para reflexionar si vale la pena seguir en el cargo. El día 29 de abril anunciará su decisión ante la prensa y aclarará su futuro político. El anuncio sorprende a la ciudadanía, a los dirigentes políticos españoles y a la comunidad internacional. Pero, ¿qué se puede esperar de esto? El diputado español por Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, nos detalla la situación. Y ni siquiera da explicaciones, utiliza una carta pues por supuesto mal escrita, con un tono absolutamente chulesco como es habitual en él. Y ahora mismo hay tantos frentes judiciales abiertos, tanto presentes, pasados como, en su caso, futuros, que es imposible poder imaginar qué es lo que realmente le lleva a Sánchez a hacer esa carta. Efectivamente, no sabemos si va a dimitir por sus casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, no sabemos si va a aprovechar para hacer un gran mitin político, si se va a convertir en una especie de víctima histórica, como parece deducirse de esa carta, ¿no? El sorpresivo anuncio de Sánchez llega una semana después de que se revelara que un juzgado en Madrid está investigando a su esposa tras una denuncia presentada por un sindicato que la acusó de estar relacionada con al menos una empresa que recibió contratos del Estado español. Gómez lleva meses dentro del ojo de la tormenta por aparentemente haber mantenido reuniones con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del actual gobierno. Hay que destacar que aún la esposa del jefe de gobierno no ha sido acusada de ningún delito formal y solo se sabrá si irá a juicio una vez que concluya el proceso de diligencias preliminares. Pero ¿qué otros escándalos envuelven al gobierno español? Bueno, yo creo que todos son de tal gravedad que en cualquier otra democracia seria, con un gobierno serio, el presidente del gobierno hubiera dimitido. Por supuesto, el caso Koldo y todo lo que gira alrededor del mal uso de los fondos europeos, contratos con sobreprecio. Hay infinidad de procedimientos abiertos, las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado, pero también tenemos la inconstitucional ley de amnistía. Tuvimos ayer el conocimiento de que por parte del juez competente de la Audiencia Nacional se reabría la causa sobre las interceptaciones telefónicas del teléfono de Sánchez y de algún otro ministro. Sánchez, quien lleva en el cargo desde 2018, ha estado inmerso durante casi toda su carrera política en diversos escándalos que lo han llevado a convertirse en un sobreviviente político. Pero en los últimos meses la situación ha sido más complicada para él y su partido, el Partido Socialista Obrero Español. Se ha enfrentado a múltiples críticas y el repudio de una gran parte de la sociedad española por una polémica ley de amnistía que servirá para indultar a políticos de partidos separatistas catalanes que cometieron actos criminales en 2017, cuando convocaron un referéndum ilegal y proclamaron la República de Cataluña. Hechos que son catalogados como actos terroristas por la justicia española. Con este reporte volvemos con ustedes.
Mire, una empresa fundada por Rod Lewis, un petrolero multimillonario de Texas, anunció un acuerdo con la Compañía Petrolera Estatal de Venezuela. Esta noticia llega apenas unos días después de que la administración Biden reinstaurara las sanciones en contra de la industria de gas y petróleo venezolano. LNG Energy Group, la empresa en cuestión, informó que el acuerdo se cerró el 17 de abril, mientras aún se mantenía un alivio de sanciones por parte de Estados Unidos. Este acuerdo implica la producción y desarrollo de 2 campos petroleros en el este de Venezuela, que actualmente generan alrededor de 3,000 barriles de crudo al día a cambio de entre el 50 y el 56% de la producción de hidrocarburos. LNG declaró que tiene la intención de operar en pleno cumplimiento a las sanciones aplicables. Sin embargo, la restauración de las restricciones podría plantear problemas para este acuerdo. Y mire, el secretario de Estado Antony Blinken presentó hoy el informe anual sobre derechos humanos en el mundo. En el documento, el Departamento de Estado alerta sobre la persecución de opositores en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el caso de Daniel Ortega, el informe explica que el régimen despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces. En Cuba, según los informes, más de 1,000 presos políticos están detenidos injustamente y son sometidos a malos tratos. Además, sus familiares también son blanco de amenazas. Y sobre Venezuela, el informe señala que los representantes de Nicolás Maduro utilizaron el poder judicial para intimidar y procesar a personas críticas con sus políticas o acciones. Y vamos a México, en donde la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley de amnistía. Esta medida da el poder al presidente del país para liberar a personas sentenciadas o en proceso judicial que colaboren en el esclarecimiento de delitos. Ante esto, algunos diputados reaccionaron. Vamos a ver lo que dijeron. Es una locura, están mintiendo abiertamente y están mintiendo porque por un lado están ampliando la capacidad de amnistía y por otro lado están quitándole cualquier procedimiento. El presidente cuando quiera y como quiera puede hacer un decreto y amnistiar a todos sus socios del cártel de Sinaloa, porque usted nos viene a decir delincuentes cuando los mafiosos son ustedes. Creo que esta es la mayor injuria que se ha pronunciado en esta Cámara. No creo que haya un precedente igual. Mire, la medida autoriza al Ejecutivo dar el perdón legal sin tener que seguir el procedimiento tradicional establecido. Los opositores al gobierno de López Obrador calificaron la medida como propia de regímenes totalitarios y aseguraron que esto equivale a dar las llaves de las cárceles al presidente. Hoy hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos, como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en children'sinstitute.org. Visítanos en voz.us. Qué bueno que sigue con nosotros. Mire, la Corte Suprema juega un papel fundamental para determinar si corresponde o no la inmunidad total al expresidente Donald Trump. Para profundizar sobre este tema, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy están con nosotros Vanessa Vallejo, analista política de Voz Media, y Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C. Bienvenidos y vámonos con esto que ha acaparado titulares hoy. Y comienzo contigo, Alfonso. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el exmandatario de que el fallo sea favorable y qué procede después de este fallo? Bueno, yo no creo que el Tribunal Supremo va a estar de acuerdo con la premisa del presidente Trump de que él tiene inmunidad absoluta. Sin embargo, creo que en términos de la estrategia legal del presidente ante los casos que tiene pendientes, particularmente el en la Corte del Distrito Federal, yo creo que esto es posible. La decisión del Supremo probablemente sea favorable,
porque aunque los jueces reconocieron de que el presidente de los Estados Unidos no está sobre la ley y que la inmunidad no es absoluta, sin embargo reconocieron que tiene una inmunidad cualificada, limitada. Entonces, lo que muy bien pudieran hacer es devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia, al Tribunal de Distrito, para que el Tribunal de Distrito determine si en este caso en concreto se violó esta inmunidad limitada. Y eso lo que haría sería prolongar el caso más, de manera que el juicio no se deje antes de las elecciones de noviembre. Y eso claramente favorecería a Trump. Ahora, Vanessa, tú estuviste también siguiendo precisamente el desarrollo del día de hoy. ¿Qué es lo que más te llamó la atención sobre la audiencia del día de hoy en la Corte Suprema? Bueno, vimos intercambios muy interesantes sobre posibles escenarios en los que se le preguntaba a las dos partes si en esos escenarios habría o no habría inmunidad. El asunto, por ejemplo, una de las cosas que planteó el abogado Donald Trump fue: si el presidente Joe Biden termina su mandato, ¿es posible acusarlo, por ejemplo, de incitar a la inmigración ilegal? Y él mismo respondía a los jueces: no creo, porque goza de una inmunidad presidencial. Entonces él puso ahí varios ejemplos y se dieron varios ejemplos para ver en qué casos aplica o no. El punto fundamental acá es si hay inmunidad criminal, porque recordemos que es la primera vez que un presidente es acusado por un cargo, un expresidente es acusado por un cargo criminal, ¿no? Entonces creo que lo que va a ocurrir es una vía en el medio en el que la Corte va a intentar hablar acerca de qué casos sí hay, qué casos no hay, que seguramente eso va a terminar en un tribunal donde van a especificar en este caso en particular qué pasaría. Y este es el problema en este caso. O sea, parece sencillo, ¿verdad?, decidir cuándo el presidente está actuando oficialmente y cuándo no, pero es bastante complicado. Y por eso ellos mencionaron distintos casos. Cuando si Barack Obama, por ejemplo, hubiera podido ser acusado cuando ordenó el ataque de drones, o si Lyndon B. Johnson podía haber sido acusado por mentir a la nación sobre lo que estaba sucediendo en Vietnam. O sea que no es sencillo, y ellos entienden el contexto histórico de esta decisión. Creo que fue el juez Gorsuch que dijo que esto era una decisión, dijo en inglés, for the ages, que va a durar por mucho tiempo, que él no le preocupaba tanto este caso en concreto, sino lo que pudiera suceder. Porque lo que el Tribunal Supremo no quiere es que ahora en adelante empiecen a radicar demandas, el Departamento de Justicia empiece a radicar demandas ejecutivas, de que cada vez que estén tomando una acción o teniendo una discusión tengan miedo a que le vayan a radicar cargos criminales. El presidente de los Estados Unidos se tiene que sentir que debe tener suficiente libertad y autonomía para poder actuar. Así es, como bien lo mencionas, yo creo que esa es una de las mayores preocupaciones, Alfonso y Vanessa, que esto definitivamente va a marcar un precedente, que siempre las decisiones que toma la Corte Suprema se quedan como precedente para los casos futuros, y definitivamente yo creo que esa es una preocupación no solamente para ellos, sino para el resto de los ciudadanos que estamos a la expectativa de lo que se pueda decidir. Ahora, de no lograrse un fallo favorable, ¿qué se le vendría al expresidente? Entonces, ¿seguirían, por ejemplo, su campaña interrumpida por todos estos juicios en su contra? ¿Ven ustedes en el horizonte la posibilidad de este panorama, Vanessa? Yo no creo, porque creo que si bien en algunos momentos, y esto creo que lo recogen todos los medios, que es el escepticismo de los jueces a dar inmunidad completa, también es muy claro para mí que los jueces no están de acuerdo con arrebatar por completo la inmunidad, es decir, es una cuestión constitucional. Entonces, tampoco creo que ya digo, la manifestación de la Corte Suprema va a ir por una tercera vía, y ahí se tiene que ver qué pasa en un tribunal inferior, pero eso se iría, digamos, mucho más largo, incluso después de las elecciones presidenciales. Entonces, no creo que vaya a ser una decisión de la Corte completamente en contra de Donald Trump.
Ahora, de alguna manera, y antes de irnos a nuestro siguiente tema, se siguen agregando cargos de alguna manera, si no directamente al expresidente, sí por lo menos a sus colaboradores, como lo vimos ahora en el caso de Arizona, ¿no? Donde se ponen ahora nuevos cargos en contra de Rudy Giuliani y algunos ex colaboradores del expresidente Trump. ¿Cómo lo ves esto, Alfonso? Bueno, esto es más de lo mismo, ¿verdad? Casos traídos por los pelos. En este caso no radican cargos al presidente Trump. Dicen que fue parte de la conspiración, pero no le radican cargos. Pero volviendo al caso del Supremo, aquí yo creo que incluso los abogados del presidente saben que iba a ser muy difícil prevalecer, que el Tribunal Supremo dijera que el presidente tiene inmunidad absoluta. Ya en el caso de Nixon en los 70, el Supremo había dicho que el presidente no está encima de la ley. Pero aún así, y yo creo que muchos analistas están reconociendo esto, el presidente sí es posible que haya tenido un triunfo si los jueces ordenan que este caso regrese al Tribunal de Washington para que decida si el presidente violó esa inmunidad limitada, porque si lo hacen, eso definitivamente va a prolongar el caso y va a hacer que el juicio no se dé antes de noviembre, que es algo que quiere el presidente Trump, que el juicio no se dé antes de noviembre. ¿Qué tan rápido se puede llegar a una decisión en la Corte Suprema sobre este tema? Bueno, se espera que para finales de junio, primera semana de julio. Pero como digo, imagínate si devuelven el caso a Washington, la juez puede moverse rápidamente, pero después el presidente Trump puede apelar la decisión y pudiera regresar al Supremo. El Supremo ya no va a estar en sesión, tendrían que esperar hasta octubre. O sea que eso básicamente paralizaría el caso. Así es. Vámonos rápidamente ahora con nuestro segundo tema que también está haciendo titulares, y es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, vuelve a acaparar la atención al actuar contundentemente para desmantelar las protestas antisemitas en la Universidad de Texas. Deja claro, y él mismo lo dijo así, que Texas no va a tolerar las manifestaciones pro Hamás como en otros lugares. ¿Qué mensaje manda esto, Vanessa, al resto del país? Es un mensaje muy importante de que sí se puede establecer el orden y de que sí hay una manera clara de actuar ante este tipo de ataques a la libertad de los demás, porque como hemos dicho acá, no es una cuestión de libertad de expresión, sino al contrario, de restringir las libertades de los demás. Entonces, yo creo que una vez más el gobernador Abbott dando ejemplo de cómo ejercer la autoridad y cómo hacer respetar las leyes del país y los derechos de las demás personas. Bueno, y de alguna manera alguien que tampoco se ha quedado atrás es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Alfonso, ¿cómo ves esto? Porque vuelven a tomar el liderazgo en algo que ha ocasionado pues bastantes problemas, ¿no? Como lo hemos visto, muchos estudiantes afectados por la cancelación de clases y las autopistas tomadas, todo lo que hemos estado reportando. Y estos dos gobernadores vuelven a tomar el liderazgo en mandar un mensaje claro al resto del país. Bueno, parece que está dando un ejemplo, ¿verdad? Para esto está el gobierno. La principal función del gobierno es mantener el orden, garantizar el orden. Cuando estudiantes no pueden ir a sus clases porque hay manifestaciones que están disrumpiendo el campus e incluso están incurriendo en violencia, el gobierno tiene que intervenir, la policía tiene que intervenir. El speaker, Mike Johnson, le ha exhortado al presidente Biden que active la Guardia Nacional para intervenir en estos campus, y obviamente la Casa Blanca no va a hacer eso. Incluso quizás ya han dicho públicamente que se oponen. Entonces yo creo que esto es importante. Lo que está haciendo Texas es demostrar al resto de la nación de que estas manifestaciones fuera de control no tienen que continuar. Se puede regresar a la normalidad, pero es importante que el gobierno, en este caso la policía, las fuerzas de seguridad, hagan su trabajo. Sin duda alguna llama muchísimo la atención la diferencia entre un lugar y otro de cómo abordar este tipo de situaciones. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros que ya volvemos para discutir más temas que hacen titulares hoy. Alzheimer's es un criminal, se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital, ya no se acordaba muy bien de nosotros, y cuando la fuimos a visitar, la gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org. Mamá, te quiero conmigo, enseñándome tus secretos.
escuchando mis historias, alcanzando mis sueños, riéndonos del mundo. Hazte la mamografía. Hazlo por mí. Qué bueno que sigue en sintonía. Mire, una encuesta publicada el día de hoy por Axios revela que la mayoría estaría de acuerdo con deportaciones masivas de indocumentados. Para hablar de ello, regresamos con nuestros analistas, y es que esta encuesta de Axios Harris arroja que el 51% dice que apoya las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Ahorita detallamos un poquito más de los temas, pero quisiera empezar contigo, Vanessa. ¿Qué piensas y si te sorprende de alguna manera este resultado? Porque esto incluye a votantes demócratas. Bueno, yo creo que es simplemente el resultado o la desembocadura lógica del desastre que estamos viendo en materia de migración, pero no solo de las cuestiones en materia de migración, sino también de esos casos, que son pocos casos, que no quieren decir que todos los migrantes sean delincuentes, ni tampoco, por supuesto, quiere decir que los migrantes aumenten las tasas delictivas, pero que esos casos que hemos visto de asesinatos y violaciones cometidos por parte de migrantes han calado mucho en los americanos, y que el solo hecho de que haya un solo caso cometido por un inmigrante ya es suficiente para que la gente reclame y diga esto no debió haber ocurrido porque este señor no debió haber estado acá. Entonces creo que simplemente la desembocadura lógica del desastre que ha causado esta administración, que supuestamente quiere ser amable con los migrantes, pero no solo los expone a las tragedias de un cruce de fronteras, sino también a que sean rechazados por la población, a que la población empiece a querer, la mayoría empieza a querer cosas como deportaciones masivas. Ahora, aquí hay un dato interesante sobre lo que tú estás diciendo, este dato que se arroja precisamente en esta encuesta, donde se dice que el 21% teme un aumento de las tasas de criminalidad, drogas y violencia como resultado de la migración ilegal, mientras que el 18% teme costos adicionales para los contribuyentes y el 17% teme el riesgo del terrorismo y la seguridad nacional. ¿Cómo ves estas cifras, Alfonso? Mira, yo creo que esto demuestra cómo el debate sobre inmigración está cambiando. Hace más de 10 años, la mención de deportaciones masivas en términos generales no hubiera causado una reacción muy positiva. Recordemos cuando el propio entonces candidato Trump en el 2015 propuso esa posibilidad, la reacción fue muy negativa de parte de la población en general. Porque en Estados Unidos, por lo general, hay una actitud muy positiva hacia los inmigrantes, de querer acoger a los inmigrantes. Pero la situación ha cambiado. Lo que el pueblo americano está viendo es un desastre en la frontera, una ola masiva de personas entrando por la frontera sur, la administración imponiendo una política de fronteras abiertas. Cualquier persona llega a la frontera, pide asilo y la dejan entrar. Pudieran haber entrado ya más de 8 millones de personas a los Estados Unidos. Y ellos están viendo eso en sus comunidades, están viendo también, desafortunadamente, que no pocos migrantes están cometiendo delitos violentos, incluso asesinatos, y están preocupados, no quieren que estas políticas continúen. O sea que la posibilidad de deportaciones ahora ante este marco, pues les parece posible ahora, y es algo que están dispuestos a considerar. Ahora, algo que por supuesto llama la atención y es este enfoque, esto es en relación a la inmigración indocumentada. Por aquí hay otra cifra también interesante en donde dice que el 58% dicen que apoyan la ampliación de vías legales para una inmigración ordenada, mientras que el 46% dice que los solicitantes de asilo deberían ser protegidos si sus casos son legítimos. Es decir, no es que los estadounidenses o norteamericanos de pronto estén diciendo ya somos antiinmigrantes, no queremos migración. No, de esta manera se demuestra también que siguen siendo pro inmigración, pero que quieren que la gente venga de manera legal y que definitivamente quienes tengan casos reales de asilo que sean legítimos sigan siendo protegidos. Sin embargo, yo creo que lo que ha provocado todo esto, esta retórica de la que hablábamos, es el abuso precisamente de los casos o los reclamos de casos de asilo político por parte de personas que verdaderamente no reúnen los requisitos para eso. Vanessa.
Pues efectivamente lo que vemos es un reclamo que yo creo que es lógico de decir aquellos que no cumplen de verdad con las condiciones no deberían estar acá, pero también, como tú lo dices, yo diría que una generosidad del pueblo americano haciendo, digamos, honor a esa tradición de ser un país que acoge muy bien a los migrantes. Y diciendo algo que deberían escuchar los dos partidos, y es que de alguna forma hay que buscar la manera de que para aquellos que sí trabajan, que sí vienen a aportar a este país, sea más fácil el proceso migratorio, porque sí es cierto que es bastante difícil para alguien volverse americano. Y estas cifras pues demuestran eso, la generosidad y la conciencia del pueblo americano de que es difícil, pero también el reclamo de que si se hace, se haga legalmente. Definitivamente algo sumamente interesante. Oigan, vámonos rápidamente a nuestro segundo tema, porque hablábamos de que se siguen acumulando los procesos judiciales en contra del expresidente Donald Trump. Hemos visto cómo esto ha afectado su campaña de alguna manera, pero eso no afecta el ánimo, al parecer, de sus seguidores. Vamos a ver estas imágenes y luego las comentamos. Bueno, y es que como lo estamos viendo en estas imágenes, decenas de trabajadores de la construcción sindicalizados en Nueva York rodearon al expresidente Donald Trump y lo recibieron con cantos, lo ovacionaron con cantos de USA, lo saludaron, estaban tomándose fotografías con él. Así que, ¿qué piensas de estas imágenes, Alfonso, ¿no? De cómo sigue ese apoyo aún en esta ciudad en donde se está llevando el proceso judicial en contra del exmandatario? Vuelvo a decir que esto es justamente lo que tiene que hacer la campaña Trump. Obviamente el caso, el juicio le va a tomar mucho tiempo, lo saca de la campaña de poder visitar estados claves, estados péndulos, pero ellos tienen que tratar de organizar estos eventos para enfocarse en distintos temas de interés para el electorado. Obviamente el tema de la economía es uno de los principales temas de preocupación para los votantes. Entonces el poder estar con los trabajadores para hablar de la situación de la economía, cómo los precios han subido, cómo el valor del dólar es cada vez menor y la gente tiene que trabajar 2, 3 trabajos para poder mantener las necesidades, cubrir las necesidades de la familia. Yo creo que este tipo de eventos son muy importantes y también demuestran, por otra parte, el apoyo popular que tiene el presidente, que a pesar de estos juicios, el presidente sigue teniendo apoyo del ciudadano promedio. Vanessa, para cerrar rápidamente, ¿qué piensas acerca de estas imágenes? Bueno, creo que es muy claro quién es el hombre del pueblo y quién es el hombre de las élites. Y es impresionante ver no solo a todos estos trabajadores apoyando a Donald Trump y con ese ánimo, sino también que en varios clips cuando les preguntaban por Joe Biden, incluso se llevó un par de insultos. Entonces ver el rechazo a Joe Biden tan fuerte y el apoyo tan fuerte a Donald Trump dentro de esa clase trabajadora. Vanessa Vallejo, Alfonso Aguilar, como siempre, un gusto escuchar sus puntos de vista sobre los temas que hacen titulares. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, gracias también a usted por su sintonía. Si se perdió alguna parte del noticiero, vaya rápidamente a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Voz Media USA. Ahí lo puede ver completito. Cuídese mucho, excelente noche y, si Dios lo permite, lo esperamos mañana. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star.